Bueno, pues bienvenidos a todos y gracias a todos por participar, porque como dice Javier, todos los días estamos muriendo de éxito, os habéis apuntado muchísimos y os lo agradezco mucho personalmente. Y voy a presentar a Félix, que bueno, Félix de la Paz es nuestro vecino porque es profesor titular de la Escuela de Informática. Y ahora que se habla tanto de inteligencia artificial, pues es profesor titular de universidad del Departamento de Inteligencia Artificial de esta facultad. Y bueno, pues en esta suerte que tenemos los profesores de la UNED de podernos encontrar unos con otros en los exámenes, pues coincidimos en unos exámenes, me encantó lo que hace y enseguida pensé en él para ofrecerle esto. Le mandé un correo y casi a los 5 minutos me contestó que sí, lo que le agradezco profundamente. Es doctor también por la UNED dentro del programa de inteligencia artificial avanzada. Ya se hizo doctor en el 2003, o sea que lleva hablando de inteligencia artificial pues 20 años, algo que parece que se está poniendo ahora especialmente de moda, por lo cual la conferencia de hoy me parece que es especialmente interesante también. Colabora muchísimo con esta facultad, con varios profesores de esta facultad, eres experto en robótica y entonces pues os va a contar, entiendo un poco, y como veréis en el título de su conferencia, Interacción hombre-máquina, aplicaciones terapéuticas de la robótica social, y colabora, como decía, con muchos profesores de esta facultad en bueno, lo que pueden hacer estos robots en la interacción con determinadas personas y algunas de ellas con patologías, y es un poco, entiendo, que lo que nos va a contar hoy. Así que es un gran experto en este tema y yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Seguro que os va a encantar su conferencia y no tengo nada más que decir. Gracias a todos. Gracias, Félix. Hombre. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la facultad por la invitación, tanto al decano como a la profesora Nuria del Olmo, que gentilmente me ha invitado para inaugurar estas jornadas de jóvenes investigadores. ¿Me puedes poner la...? Ah, que viene que bajar el técnico. Bueno, mientras, os cuento que yo hace unos años quise empezar esta línea de investigación a la que ahora os voy a comentar un poco de qué se trata. Y me vine a esta casa a pedir ayuda, porque evidentemente los temas que iba a tratar todos tenían que ver fundamentalmente con la psicología, con la metodología de la ciencia del comportamiento, y yo, claro, de eso no tenía ni idea, y lo mejor era asesorarme. Y gracias a Dios pues encontré aquí a la profesora Encarnación Sarriá, a Pilar del Pozo, que apenas les comenté el tema, si pusiéramos el símil de que hubiera una piscina, pues se tiraron de cabeza, ¿no? Dijeron, ¿dónde hay que ir? Esto me encanta, vamos a hacerlo, y llevamos ya una serie de años trabajando en estos temas. Esta conferencia la he orientado un poco en el punto de vista de explicaros, vosotros que sois investigadores en formación, de qué va esto, un poco los fundamentos, y quiero que lo entendáis como una invitación, ¿de acuerdo? Es una invitación a que si esto os provoca algo dentro de vosotros, que digáis yo tengo algo que aportar aquí, pues ahí estamos, ¿vale? Tercera planta, en el laboratorio es el número 319. Si llamáis a la puerta, oye, que Félix, que se me ha ocurrido esto. Tenemos un montón de cosas para poder colaborar, ¿vale? Entonces, entenderlo como, no como una chapa que voy a dar aquí, a ver si me tiro yo el folio de las cosas que hago, sino más que nada es una invitación para que si alguno que estáis por aquí queréis seguir colaborando, como lo estoy haciendo con Encarne, con Pilar, que seguimos trabajando, pues yo encantadísimo. Bueno, dicho esto, y ahora esto, claro, el efecto demo dirá que no funciona. Pues está funcionando hace 5 minutos. Desenchúfalo y enchúfalo el... Un momento. Vamos a ver. Sí.
Bueno, vamos para atrás. Para empezar, bien. Vale. Vamos a ver un poquito de qué estamos hablando, ¿no? Primero, el impacto de la robótica en la sociedad actual, ¿no? Como veis, la inversión, el número de compañías, pues en el año, estos son estadísticas de 2018, pues ha pegado un subidón tremendo. Hay países, bueno, esto es en la Unión Europea, pero por ejemplo, si nos cogemos España, estamos por aquí, los rojos son startups y los otros son empresas establecidas. Y vemos que, bueno, aquí en Europa, Francia y Alemania son los países donde más robots hay, ¿no? Vemos que está creciendo mucho los robots de servicio y de uso doméstico, todos conocemos la famosa aspiradora, etcétera, etcétera. Y también, bueno, pues los robots para entretenimiento, ¿no? Es un tipo de robótica un poco distinta, ¿no? Bien. La conferencia se trata de interacción hombre-máquina, ¿no? ¿Qué es la interacción hombre-máquina? Bueno, pues la interacción hombre-máquina es un área de la computación que trata de hacer la tecnología accesible a todo el mundo sin tener que tener 3 másteres en ingeniería y 4 carreras, ¿vale? Entonces, es manejar la tecnología sin conocimientos técnicos, relacionarlos con los ordenadores de manera natural, es decir, hablando, como hablamos al Siri o hablamos a la Alexa, etcétera. Y es un área, pues, emergente. Cuando estamos tratando de robots, pues la HCI se convierte en HRI, ¿no? La computación se pasa a ser, pues, centrada en robots. Aquí os he puesto un fotograma de la película de Alan Turing, ¿no? Sabéis que descifró la máquina Enigma en la Segunda Guerra Mundial con un ordenador tremendamente grande, muy complicado y tal. Pues eso es lo contrario a lo que busca la HCI, ¿no? Esta interfaz de usuario, pues es horrible, ¿no? No es nada amigable, ¿no? Bueno, entonces, como os iba diciendo, pues todos hemos sufrido lo que yo llamo el síndrome del call center, ¿no? Todos tenemos esta experiencia de llamar a un servicio técnico y dice, bienvenido al gas natural. Y dice, Dios mío, y pulse uno para no sé qué. Entonces tú estás diciendo, bueno, a ver, ¿cuándo me pasan con un humano que yo pueda hablar con un humano, ¿no? Entonces tú estás ahí a todos los botones hasta que, incluso si el sistema es cíclico y te cuelga, vuelves a llamar a ver si puedes conseguir. Bien. Entonces, esto es lo que nosotros intentamos paliar, ¿no? Que esta interacción, pues, sea lo suficientemente buena como para que sobre todo que te solucione el problema. Eso es lo que intenta el HCI, ¿no? Y como os digo, pues tener un robot en casa ya empieza a no ser una utopía. Mucha gente ya tiene el Romba. Hay asistentes personales para acompañar. En Japón son muy populares entre las personas mayores, ¿eh? Son companion robots, se llaman. Y bueno, pues como os he puesto aquí un poco irónicamente, pues cada vez va a ser más necesario poder hablar con la lavadora. Es decir, al cabo de los años van a desaparecer los teclados, los botoncitos y todo va a ser, entras en casa, oye, ponme ropa de color, pónmelo todo. Bueno, ya sabrá hasta que es de color la ropa, o sea, no tendrá ni que decirle estas cosas. Bien. Entonces, en lo que corresponde a los robots, la interacción hombre-robots, pues son técnicas para relacionarnos con robots. Estamos hablando de robots humanoides, ¿vale? Ahora veréis algún ejemplo. Es decir, es importante la visión artificial, el reconocimiento de formas y de objetos, el reconocimiento y la síntesis de la voz, el tratamiento del lenguaje natural, y también es muy importante el lenguaje no verbal en los robots humanoides ahora. Es una cosa que está poco vista, nosotros estamos trabajando en ello, pero el movimiento y la gesticulación y cómo hacer las cosas, sobre todo si estamos buscando una interacción que pueda producir un beneficio terapéutico o educativo, pues también es muy importante, ¿no? Bien, pues como os pongo aquí, el objetivo del HRI es desarrollar un robot que el usuario no distinga no al robot del humano, sino la interacción del robot con la interacción de un humano, ¿vale? Es decir, hacer eso lo más natural posible para que... Fijaros que aquí pongo desarrollar un sistema que parezca inteligente en su interacción con un humano. Es decir, hombre, si encontramos algún día, hacemos una máquina que sea inteligente, bien, pero ahora lo que estamos buscando es un poquito engañifa, ¿vale? Es un poquito...
hacer que la persona se crea que está interaccionando con alguien que tiene una cierta inteligencia. Bien. Vamos ahora a ver los fundamentos teóricos de esta robótica. Como he dicho, interaccionar con un robot que parezca inteligente. El principal fundamento teórico, no voy a entrar mucho de esto porque esto entra un poco en la filosofía de la computación, que también la hay, ¿vale? Se trata del edificio metodológico del profesor José Miras, un profesor catedrático de esta casa que nos dejó en 2008, que hablaba de que cualquier sistema de inteligencia artificial se puede ver como un edificio de 2 portales y 3 pisos, ¿vale? En el portal, digamos, de la derecha está el dominio propio de la máquina, es decir, lo que hay en la máquina, y en la izquierda está en la persona que está observando el comportamiento de la máquina y lo que él interpreta, ¿vale? Entonces, esto tiene 3 niveles. El nivel de implementación, donde están los cables y los circuitos, el nivel de los símbolos, donde están los lenguajes de programación y el software, y arriba estaría el principal problema, que es cuando decimos que una cosa que tiene una estructura de datos, es decir, imaginaos una taza que la hemos fotografiado y es un conjunto de ceros y unos que decimos, ese fichero es una taza. ¿Dónde pasamos al significado taza? Al significado que una persona inteligente tiene de una taza. Eso es lo que llamamos el gap semántico, ¿no? Es decir, cuando atribuimos semántica al símbolo, que al fin y al cabo son datos, ¿vale? Y esto es lo complicado, porque luego esas entidades tienen que relacionarse entre sí. Alguien coge taza, ¿vale? Y es más, tú puedes ponerle al robot todas las tazas del mundo, ¿no? Para que las vea y las reconozca, que nunca se le va a ocurrir hacer así para beber. Y esto tiene la misma semántica que una taza porque está cumpliendo la misma función. Y esto es lo difícil en inteligencia artificial. Es decir, aquí está el salto conceptual de la inteligencia. En cómo te fabricas tú una herramienta para hacer algo cuando no tienes la taza. ¿Vale? Pensar un poquillo en eso. Entonces, cuando alguien está viendo desde fuera un sistema de inteligencia artificial, puede ser un robot, puede ser un programa, puede ser el ChatGPT lo que queramos, lo que hacemos nosotros es interpretar lo que estamos viendo y muchas veces, o la mayoría de las veces, no tiene nada que ver con lo que está haciendo la máquina de verdad, ¿vale? Entonces, esta es la frase que decía el profesor Mira, que tiene mucha chicha, pero vamos, tampoco nos preocupemos por ella, ¿no? Que la mayoría de las descripciones que supone que hace un sistema de IA, particularmente un robot, se hacen en el dominio del observador externo y a nivel de conocimiento, lo que son una interpretación que hacemos y no algo que resida en el código. Es decir, según el humor que tenía el profesor Mira, decía que todo esto se hacía en el tercero izquierda, ¿vale? Aquí arriba. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de lo que estamos hablando. Mirad, estos son unos robots muy sencillitos que simplemente tienen aquí una rueda y aquí un sensor, ¿vale? Y entonces, esto significa que a más, es un sensor de luz, esto es una fuente de luz, a más luz, más velocidad. Entonces, con esta conexión, el robot se va de la luz y se esconde. Entonces, muchos interpretan que esto es un comportamiento de miedo, ¿vale? Como las cucarachas. Pero esto, si le quitáis lo que un observador externo está viendo, esto no es nada, ¿vale? Lo mismo ocurre aquí. Si cruzas las conexiones, resulta que hace como las polillas, se va la luz y eso le llama agresión. Bueno, pues la interpretación que haría un observador externo del comportamiento de unos robots, que no es nada, simplemente conectar los cables de una cierta manera. Bueno, primera pata de la mesa que ya hemos descrito, la interpretación del observador externo sobre lo que estamos viendo, ¿vale? Luego veréis que esto tiene importancia. Ahora voy a hablar de otra pata que son los experimentos del mago de Oz. ¿Qué es un experimento de mago de Oz en computación? Un experimento de mago de Oz es cuando tú no tienes el sistema, ¿vale?
Imagínate que alguien, una empresa, te encarga un software para que haga algo. Entonces tú, en vez de hacerlo, lo que haces es pones un sistema aquí que está emulando, que puede ser un operador que está haciendo cosas, y aquí a los usuarios interaccionando con el sistema. Entonces, en realidad estás como medio engañando, pero lo que estás haciendo es una auditoría de ver qué necesidades hay en ese software, y una vez que lo tienes todo, pues ya le das el presupuesto y te pones a hacerlo, ¿vale? Entonces, eso en computación se llama un experimento del mago de Oz. Lo digo porque muchas veces lo que nosotros ahora veremos que hacemos, la gente dice que es como medio un experimento del mago de Oz, pero vemos que tiene más enjundia que eso. No es exactamente esto, ¿vale? Bueno, entonces como os pongo aquí, es algo similar. Ahí os pongo... Vaya. Ahí os pongo como una marioneta, ¿no? En realidad estamos engañando a la persona si detrás de lo que está haciendo el robot es algo que alguien ha dicho, oye, pues haz este juego, haz esta cosa. Bueno, puede ser que sí, que sea un engaño, porque al robot en realidad no le ha salido a hacer ese juego, pero si con eso obtenemos un beneficio educativo o terapéutico, pues entonces lo damos por bien empleado, ¿no? Esta es un poco la filosofía de esto, ¿no? La tercera pata, esto se ha colado aquí, es el diseño del robot. Bien, tenemos primera pata el observador externo, segunda pata algo que se parezca al experimento de mago de Oz, es decir, algún tipo de trampa-antojo. Y el tercero es el valle inquietante, ¿no? El diseño del robot. Este es un artículo del año 70 de Masahiro Mori que decía que según se va pareciendo un robot a un ser humano, llega un momento en que dejamos de tener familiaridad, es decir, deja de gustarnos y nos empieza a desagradar, ¿no? Cuando se parece mucho a las personas, nos empieza a dar como un poco de repelús, ¿no? ¿Y cuándo dejaría de darnos repelús? Pues como pone aquí, cuando es una persona sana, ¿no? Cuando ya nos estamos comparando con una persona. Aquí dice que los Bunraku Puppet, estos son unos muñecos de teatro japonés que se parecen mucho a las personas, pero dicen que eso, como él es japonés, que ya da menos yuyu. Pero ves, este tipo de caras, ahora veremos alguna más, pues lo comparan casi como un cadáver o con un zombie, ¿no? O sea que... Entonces, si lo que queremos es interaccionar con una persona y que le parezca agradable, evidentemente, si le vamos a poner un robot que le dé repelús, estamos consiguiendo el efecto contrario. Entonces, es muy importante que el diseño, por ejemplo, nosotros utilizamos este robot, que bueno, tiene una cara como de juguete espacial y a los niños les hace mucha gracia. Como trabajamos con niños, también tenéis que ver con quién está trabajando, con niños, con personas mayores, en fin. Como veis, todas las cosas que os estoy contando más o menos son de perogrullo, tampoco son cosas que se nos hayan ocurrido aquí. Aquí tenéis al hombre este que se ha hecho un robot de sí mismo, ¿no? Creo que el robot es este, pero tampoco me digáis mucho. Pero como veis, da un poquito de yuyu, ¿no? Da un poquito de yuyu, ¿no? Entonces, si se parece mucho a una persona, pues nos da un poquito de cosita, ¿no? Entonces, bien, entonces aquí, por ejemplo, tenemos, este es el robot con el que nosotros trabajamos, uno de ellos. Entonces, bueno, como veis aquí, a la hora de interaccionar, sobre todo con niños, pues importa el tamaño, importan los gestos, la entonación de la voz, si estoy levantando mucho la voz, más bajo, si estoy enfadado, si estoy contento, en fin, todo eso. También que te pueda seguir con la mirada, porque eso te da una sensación de que te está entendiendo, ¿no? No sé si tienes un robot que está hierático ahí como una esta, pues te da una sensación rara, ¿no? Y entonces también es importante, es otra cosa que nosotros hacemos, la interpretación del estado emocional, luego lo veremos. Nosotros monitorizamos ciertos parámetros fisiológicos para ver si la persona está nerviosa, también faciales, también hacemos análisis de la voz, de la entonación de la voz en la respuesta, los que responden con voz. Ya digo, trabajamos en TEA y bueno, pues ahí
algunos que hablan, otros que no hablan, en fin, eso es todo un mundo, ¿no? Y bueno, intentamos que sea natural la actuación y sobre todo, lo que es muy importante, que el robot no cometa errores, porque eso produce una frustración en el interlocutor que es muy perniciosa. Entonces tenemos que intentar siempre que el sistema sea lo más robusto posible para que no se quede ni colgado, ni atrancado, y eso cuando estás trabajando en el mundo real, no en el software, sino en el mundo real, en el que si tú pones un sistema para identificar una cara y de pronto levantas las persianas y pasa una nube y se te descalibra y de pronto no reconoce la cara o lo reconoce como otra persona y ya la hemos liado, ¿vale? Entonces, todas estas cosas pues son importantes, ¿no? Bien, entonces ya tenemos las tres patas, ¿no? La primera pata es lo que una persona ve que está haciendo la máquina sin que sea en realidad lo que la máquina está haciendo, ¿vale? Queremos que esa interpretación del observador externo sea de una manera. Intentamos, digamos, tunear la aplicación para que eso ocurra. Segundo, que son experimentos que tienen su parte de marioneta, pero lo que es importante es que la persona que está aquí en la marioneta sea un profesional de la psicología, de la educación, que es el que ha diseñado esa intervención para un objetivo concreto, ¿vale? Y bueno, la tercera pata, que es el diseño del robot, que es muy importante. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de robots humanoides o animaloides. Vamos a ver que el beneficio se obtiene interactuando emocionalmente con el robot, es decir, a través de juegos, a través de canciones, a través de bailes. De esta forma vamos a hacer y que la interacción sea buscando, pues en este caso, una respuesta emocional positiva o un refuerzo de memoria, o etcétera, lo que estemos buscando con esa intervención. ¿De acuerdo? Y como os pongo aquí, pues la supervisión profesional es la clave. Yo siempre cuento la anécdota. Cuando vinimos la primera vez a hablar con Encarna, le trajimos una interacción con el robot, bueno, que el robot hablaba tal, y ni siquiera pasó el hola, me llamo Nao, ¿vale? O sea, todo el diálogo que habíamos hecho lo tuvimos que tirar abajo, porque claro, nosotros nunca habíamos dialogado con una persona con TEA. Entonces, pues mira, esto no lo puedes hacer, esta afirmación no la puedes hacer así, esto no es todo al carajo, pero bueno, para eso vinimos, quiero decir, nosotros vinimos, esto es lo que tenemos y nos dimos cuenta de que sin la supervisión de un profesional de esto, pues no íbamos a llegar a ningún sitio. Entonces, bueno, pues esto es también un poco anécdota, ¿no? Bueno, pues ya tenemos las tres cosas, ¿no? Y vamos a ver si es posible aprovechar este cóctel para diseñar una interacción entre humanos y robots cuyas consecuencias en el observador externo, que en este caso será la persona con TEA, con Alzheimer, o simplemente un niño que está aprendiendo en un colegio a hacer algo, produzcan resultados terapéuticos o educativos positivos, en este caso, claro. Bueno, pues os digo que la respuesta es sí. Fundamentalmente, lo que quiero también que entendáis es que esto es una herramienta. Funciona con algunos niños, con otros no funciona, pero no es la panacea. Es decir, esto nosotros, las cosas que vemos por ahí a nivel de investigación, pues suele haber una sesión con el robot a la semana de 20 minutos en este tipo de intervenciones. O sea, siguen... Claro, por supuesto, siguen con otros tipos, con animales, con no sé qué, las cosas normales de toda la vida. Y quiero decir, es una herramienta más que nosotros la tenéis ahí en la tercera planta. El que quiera usarla, ahí estamos. ¿Vale? Y como digo, ¿es esto un engaño? No, porque siempre está supervisado por profesionales. Y ético, bueno, pues tenemos que... Bueno, hay que respetar todas las normas de ética, pero yo creo que también, ¿no? Porque siempre hay un profesional que respalda
que eso puede ser beneficioso, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay con otras intervenciones, como cuando se usan animales? Pues, bueno, son complementarias, ¿vale? Lo que sí es cierto es que el robot repite siempre la misma cosa, que en un tipo de terapias puede ser bueno, no se cansa de repetir siempre lo mismo, ¿vale? Y al ser una técnica novedosa, pues también hay niños que les atrae mucho, ¿vale? Nosotros trabajamos con niños y la verdad es que les atrae bastante el asunto. Bueno, pues los tipos así de robots educativos, pues bueno, ahí tenéis a Nao, este es uno de nuestros 2 Naos, ¿vale? Está en este caso haciendo de robot tutor, enseñando a programar en Scratch a unos niños, ya veremos luego la aplicación. Este es también Nao, en este caso es una intervención psicoeducativa, a través de la interacción con pictogramas, con niños con TEA, ¿vale? Esto lo hicimos con Encarna. Aquí tenéis otros tipos de robots sociales de servicio. Aquí tenéis el típico de robot de acompañamiento. Este es un robot que bueno, reconoce a las personas, pero también en este caso le está ayudando a hacer la comida, le recuerda las recetas, en fin, hace un poco de compañía, ¿no? Y aquí tenéis la típica grúa de transportar enfermos, pero de otra forma, ¿no? Es decir, pues en vez de ser una grúa que te coge ahí como si fueras un pendejo, pues claro, pues es muy diferente que te coge. Quiero decir, desde el punto de vista emocional, pues te hace la estancia, quiero decir, el resultado es el mismo, te coge, te lleva de una cama a la bañera o a lo que sea, o al baño. Pero bueno, creo que es otra cosa, ¿no? Y por ahí van un poco los sitios. Y bien, pues eso, que estos robots pues tienen habilidades sociales que cada día hay robots también que reparten las medicinas. Luego aquí he puesto los avatares, que esto es un poco... Yo no lo considero robots porque lo dirige una persona y quien interactúa es una persona. Entonces, pero bueno, están también muy de moda, ¿no? En las reuniones, que ahora en vez de ponerte un monitor, pues te ponen una cosa que te puede mover por la oficina. Bueno, ya sabéis que yo esto pues, lo veo una chorrada como un piano, pero bueno, si alguien lo compra, pues bienvenido sea para la industria, ¿no? Pero bueno, lo he puesto simplemente como para que sepáis que existen, ¿no? Y bueno, tenemos 37, nos quedan ya 8 minutillos. Os voy a poner algunas aplicaciones que hemos hecho para que también os inspire un poco, ¿no? Aquí algunas que hemos hecho con el Departamento de Metodología y Ciencia del Comportamiento, con la profesora Encarnación Sarriá y Pilar Pozo, y nuestro departamento. Este es lo que os he comentado de interacción con pictogramas, ¿eh? En este caso es una rutina de lavarse los dientes. Es un cuento que le cuenta al niño con pictos, como los pictogramas son como una especie de dibujitos de acciones, ¿vale? Y entonces se llaman sistemas de comunicación aumentada. He aprendido yo un huevo con esto. Bien, entonces estos pictos pues los niños los aprenden y bueno, pues hay una serie de tarjetas que el niño le va enseñando al robot y el robot va haciendo la acción, ¿no? Va cogiendo el cepillo, la pasta, se va tal, y si hay una acción que no está en el orden correcto, pues el robot corrige, dice esto no es ahora, mira a ver qué tienes por ahí. Bien, bueno. Pues la idea es que una vez que el niño ha aprendido el cuento, el siguiente paso es ahora el niño enseña el cuento, ¿vale? Entonces es un paso más adelante en la relación, ¿no? Una cosa es recibir y todo el rato repetir y otra cosa es decir, no, ahora tú con estas tarjetas puedes enseñar a este robot lo que te han enseñado a ti, ¿vale? Y bueno, pues creo que es un avance grande. Y bueno, pues es entretenido, la verdad. Esto también lo hicimos, que fue un lenguaje de signos de Schaffer, que también es para autismo, es algo parecido a los signos, a la lengua de signos de ciegos, pero con algunos matices, ¿no? Los signos son, digamos, tienen a veces más semántica que los... Son más sencillos en el concepto de que pues tiene, por ejemplo, un signo para patio, otro signo para casa,
fin, o para los colores. Bueno, pues lo hicimos para que el robot se pudiera comunicar a través de estos lenguajes, ¿no? El problema que teníamos es que el robot solo tiene 3 dedos y algunas cosas, algunas palabras no las puede decir porque no puede poner... Pero bueno, los que podía hacer, que eran símbolos de así con las manos y cerrando manos y abriendo, pues casi todos los pudimos hacer, ¿no? Quiero decir, que la historia no era demostrar que el robot los hiciera, sino que los podía hacer, que cuando tuviéramos un robot con más expresividad o más dedos, pues podríamos ampliar, ¿no? Y que la interacción pues fue interesante. Esto no tiene que ver con robótica, pero también lo hicimos juntos, que fue la detección de estereotipias, que son los movimientos oscilatorios repetitivos que hacen algunas personas con TEA, y entonces poder poner un sistema de monitorización en ciertos sitios para detectar precozmente estos comportamientos y que luego se pudieran derivar a un profesional y ver si efectivamente tenían que ver con TEA o no, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un sistema de cámaras que no, lo que grababan, al final graban una etiqueta del niño que es, pero en realidad no grababan imágenes, grababan este tipo de cosas que son las que nos decían a nosotros si había oscilaciones o no, ¿vale? Bueno, sabemos que el asunto de grabar imágenes en guarderías es peliagudo. Siempre nos encontramos con este tipo de barreras, ¿no? Tengo ahora, fijaros, la tesis que vamos a ver dentro de... Ahora cuando llegue os lo comento. Esto es una publicación que hicimos también con Pilar y con Encarna. Fue el TFM de Rubén Romero, que fue reducir el QChat-10, que es un test de screening de autismo que se pasa a los padres y a los educadores, es un test indirecto. Hacer un test equivalente directo mediante juegos con el Robot Now, que se podían pasar directamente al niño y que, bueno, y que estadísticamente pues, era equivalente, ¿no? Con la ventaja de que es un test directo, no es un test indirecto de que estás preguntando a una tercera persona sobre cómo se comporta. Bueno, pues también esto se publicó en el Journal of Biomedical Informatics. Estas son ya otras cosas que hicimos. Nosotros seguimos colaborando con Encarna y con Pilar. Esto es lo que estaba comentando del robot tutor. Este es un robot tutor que está en una mesa, digamos que hay alrededor varios niños con ordenadores aprendiendo a programar en un cierto lenguaje de programación, y hay un sistema de inteligencia artificial que detecta si el niño lo está haciendo bien o mal, y además si está nervioso o no, con todo este tipo de sensores que os he dicho, o cómo está trabajando con el teclado y con el ratón. Y entonces cuando el robot ve que hay un niño que necesita ayuda, o el niño pide ayuda, que también lo puede hacer, pues se mueve por la mesa, va hasta donde está el niño, habla con él, en fin, es una cosa muy cuca. Bueno, para esto hemos necesitado 1 año y 3 meses esperando al Comité de Bioética de nuestra universidad que nos dé el visto bueno. O sea que si necesitáis permiso del Comité de Bioética, es como los que piden la plaza de guardería a la Comunidad de Madrid y dicen, tengo que pedirla antes de pensar si voy a tener el niño, ¿no? Pues esto es muy parecido, ¿verdad? Ir pidiendo, aunque no sepáis si lo vais a necesitar o no. Bueno, esta es otra investigación que, analizando el lenguaje natural, tú le metías cualquier texto o cualquier interacción vocal con el robot y te hacía gestos que tengan que ver con analizaba los verbos, las acciones, los sustantivos, y coreografiaba una serie de gestos, porque es coreografiar una actuación del robot es algo muy complicado. Es como hacer una película de estas de frame to frame, de plastilina, ¿vale? Que tienes que mover una mano, luego otra, irlo grabando. Entonces, cogimos una batería de gestos que ya teníamos y se hizo un sistema de inteligencia artificial que aproximaba la palabra al gesto que más se parecía, y el robot ponías un cuento, te lo contaba y hacía
un elefante, y tal, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces te ahorrabas un montón de tiempo y podías, cada vez que hemos ido, solemos ir a veces a hacer demos a colegios y le pedimos a los niños que nos escriban un cuento de un párrafo y medio, se lo metemos al robot y el robot lo cuenta y hace los gestitos y tal, y se quedan todos muy a gusto, ¿eh? Bueno, pues también fue un fin de máster. Este es un tema para rehabilitación motora, ¿vale? Rehabilitación motora del torso, está solo del torso para arriba, y bueno, se hace una serie de tablas de gimnasia. Esto lo hicimos con la Universidad de Valencia, con la Facultad de Fisioterapia, y bueno, pues esto el robot va haciendo las tablas y el niño, bueno, en este caso el niño era el alumno que no era tan niño, pues tiene que repetirlas y le va corrigiendo si se ha equivocado, si no ha hecho la suficiente fuerza, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Bien, y esto es lo que ahora nos invitaron a 2 profesores del departamento a este proyecto y bueno, ahora estamos allí, la verdad es que esto casi todo lo están haciendo allí, nosotros simplemente proporcionamos el asunto de los robots y están trabajando ya con niños con autismo, haciendo interacciones, en este caso con el robot de este Pepper, que es como nuestro Nao, pero más grande. Y voy a poner, la verdad es que se oye fatal. Creo que están, el otro día les dije que comprar para el audio, espero que lo instalen pronto. Bueno, pues estamos en la Politécnica de Cartagena, la UNED, la de Castilla-La Mancha y la Universidad Miguel Hernández, que es donde está el laboratorio. Ahora lo veréis, el laboratorio es una pasada. Yo también quiero ser tu amigo. ¿Sabes que yo tengo un perro que se llama Rufo? ¿A ti te gustan los animales? Yo me lo paso súper bien con Rufo. Uy, ¿pero qué es esto que aparece en la pantalla? Juego de memoria. Oh, es el juego de la memoria. Aquí veis los Pon típicos atención a balanceos los que hablábamos dibujos que antes, aparecen. la estereotipia, ¿no? Oh, ha desaparecido uno. ¿Cuál ha sido? Tócalo. Este niño, la verdad es que no todos interaccionan como él, ¿vale? Hay de todo, pero vamos, veis que guarda una distancia también bastante con el robot al principio. Oh, ha desaparecido uno. Está haciendo un juego de memoria, le ponen 3 en un tablet que tiene aquí, ¿Cuál ha sido? Tócalo. que ahora tiene que tocar, en el que, ¿veis? Lleva aquí esta pulsera, es una pulsera de Sony, Por último, simpática, memoriza estos dibujos. que le va registrando un electrocardiograma, le mide la conductividad dérmica, la temperatura del cuerpo y una serie de parámetros que lo estamos monitorizando siempre en tiempo real. Oh, ha desaparecido uno. Aparte también tenemos en proyecto ponerle electroencefalograma, pero eso es muy ¿Cuál ha sido? invasivo por ahora y es complicado. Pero qué bien lo hace. ¿Ves? Se le dice que bien lo haces, o aquí Que empiece la fiesta. se ponen a bailar. Oh, yo no bailo tan bien como tú. Eso me hace sentir un poco triste. ¿Me podrías dar un abrazo? Gracias, ahora estoy mucho mejor. Voy a parar un momento aquí. Como veis, el laboratorio, que se ve aquí arriba el laboratorio, esto de aquí, todos son paredes que se pueden mover. Es como un poblado, una plaza de un pueblo, ¿no?, que se han montado ahí dentro. Esto lo ha debido hacer alguna agrupación de estas, esto está ahí en Elche, de fallas o algo así, porque tiene toda la pinta, ¿sabes?, de ese tipo de cosas. Y tenemos aquí, en este lado que no se ve, hay una especie de pastelería con un toldo y un cristal, es un espejo de estos que no se ve. Entonces detrás están los padres, están todos los medios técnicos de grabación
y también, bueno, pues en los terapeutas que vienen con los niños también para ver las intervenciones, ¿no? Y la verdad es que se lo han montado muy bien. Yo estoy encantado que nos hayan colado al final aquí, porque el proyecto tiene muy buena pinta. Ya te digo, nosotros lo único que hacemos son los programas del robot. Bien, como trabajo futuro, hemos comprado este robot que puede gesticular, y como veis anda un poco ahí en el límite de darnos grima o no. Entonces lo tenemos ahí en si lo vamos a usar o no, porque da un poquito... Bueno, luego, ya digo, es un robot mucho más expresivo, porque, bueno, fijaros aquí puede hacer pucheritos o... En teoría esto que está triste, está alegre, pero vamos. Pero bueno, quiero decir que también vamos a explorar esto a ver hasta dónde nos lleva, ¿no? Como os digo. Pero te digo que a mí cuando lo saqué de la caja, digo, madre mía, esto no me parece a mí muy interactivo, ¿no? Y bueno, pues también vamos a intentar trabajar con la tercera edad, ¿no? Tanto con Nao como otros tipos de robots. Este es un robot que es una foquita, que bueno, pues también es interesante. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y estoy a disposición de si queréis hacer alguna preguntilla. Venga, que no muerdo. Ahí atrás. ¿En Madrid hay algún centro de intervención así similar al que hay en Elche? ¿Con robot y para niños TEA particularmente o para algún otro? No tengo... Quiero decir, todos los robots que yo conozco así están en universidades. No, esto que han hecho en Elche es un instituto de investigación también, instituto de ingeniería, pero yo creo que es pionero en España, ¿eh? No me suena. Nosotros hemos ido a hacer algunas cosas bajo petición, muy puntuales, en algún centro o en algún aula TEA de algún colegio, pero algo muy puntual de una semana, unos días, pero no una cosa constante como están aquí. Aquí están en todas las semanas y están ahora, creo que tienen 12 niños y otros 6 los tienen de control sin robot para el proyecto. Y están en eso de un centro de allí del Levante. No sé si es exactamente de Elche o de los alrededores. Pero yo creo que no. Creo que esto es ahora mismo pionero allí en España, que yo sepa, ¿eh? Gracias. Hola, Celi. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por tu charla, porque me ha gustado este ejercicio de realismo y de pragmatismo que has realizado, porque acostumbrado a las presentaciones de nuevos productos que hacen los magnates de la industria de la inteligencia artificial, tipo Elon Musk, que son muy sensacionalistas. Sí, sí. Ha sido a gusto porque lo has centrado en el usuario, eso me ha encantado. Yo te quería preguntar que qué tipo de programación utilizáis vosotros, porque, claro, el Deep Learning pues tiene la ventaja de que se adapta mucho al usuario, pero claro, no podríais tener controlado cómo va a ser la interacción. No sé si utilizáis una programación más clásica, estilo programas de expertos, sistemas de expertos o algoritmos genéticos. O sea, ¿cómo os encontráis? ¿Más control, más flexibilidad? Nosotros ahora mismo, date cuenta que para poder utilizar Deep Learning necesita muchos datos. ¿Vale? O sea, en inteligencia artificial, digamos, hay dos formas de aproximarse a un problema. La inteligencia artificial son una serie de técnicas para intentar hacer computable el conocimiento humano no analítico. ¿Qué significa esta frase rara? Pues significa que si hay una ecuación que resuelve el sistema, pues usemos la ecuación. Pero cuando hay un problema que no podemos hacer un modelo matemático, por ejemplo, el ojo clínico de un médico, ¿cómo haces tú, computable en un ordenador,
que teniendo más o menos los mismos síntomas, a ti tú vete a hacer un escáner, tú vete a casa con una aspirina, ¿vale? Eso es muy difícil de asimilarlo a datos, ¿no? Entonces, cuando tienes muchos datos, puedes utilizar Deep Learning. Pero cuando tienes pocos datos, como en nuestro caso, tenemos 10 casos, lo que se hace es ir a sistemas expertos, ¿eh? La otra opción es, si no tengo muchos casos, lo que tengo es muchos profesionales que me dicen cómo van diagnosticando y yo eso lo voy, digamos, solidificando en un sistema experto. Entonces, lo que ahora utilizamos básicamente son sistemas recomendadores porque son muy pocos datos. No es lo mismo que, por ejemplo, tener radiografías de tórax. ¿Cuántas habrá en España? Millones, ¿vale? Y además, siempre os dicen, hay un sistema que diagnostica el cáncer de pulmón mejor que un oncólogo. Eso es mentira, ¿vale? Lo que mejor diagnostica es un oncólogo. Ahora, lo que tú tienes es 1 millón o 2 millones o 10 millones de radiografías en las que un oncólogo ha dicho que ahí hay un tumor. Y eso es lo importante. Porque tú coges una radiografía recién salida y el sistema no aprende. El sistema solo aprende cuando tú tienes unos pares de entrenamiento bien hechos. Es decir, tú tienes que ante esta entrada, inequívocamente, esta es la salida. Y cuando el sistema ha visto 1 millón y pico, 2 millones de cosas así, es capaz de generalizar. Y efectivamente, si le pones una radiografía nueva, es muy probable que lo que te salga sea que te ha dicho que hay un tumor. Incluso puede ser que un radiólogo no lo vea, no porque no sepa, sino porque el sistema informático tiene más precisión a la hora de poder ver una imagen, ¿vale? Que tú con el ojo. Pero siempre quitaros de la cabeza de que la inteligencia artificial no es magia, ni es nada. El profesor Mina siempre decía que fue un nombre muy desafortunado, que había que haberle llamado técnicas alternativas de computación o técnicas de computación no analíticas o otra cosa, porque no estamos hablando de inteligencia. Acordaros lo que os he dicho de las manos. Ese salto no le hemos dado todavía ni lo vamos a dar. El problema está en que si tenemos un sistema que es capaz de ir una jugada por delante de nosotros, es como cuando a vosotros os han enmarronado alguna vez con una asignatura que decís, Dios mío, y al final acaba yendo una clase por delante de los alumnos para que parezca que sepas, ¿no? Hasta que te la aprendes y ya la dominas y tal, y dices, Dios mío, que la que me ha caído, ¿no? Pues esto es igual. Si tú conoces un sistema que es capaz de ir 1 o 2 pasos por delante del usuario, le parece inteligente. Y eso también es lo que nosotros estamos haciendo con los niños, ¿vale? Un sistema que vaya un par de veces, un par de jugadas por delante, pero no es un sistema inteligente. Y nosotros ahora mismo no tenemos, volviendo a tu pregunta, no tenemos suficientes datos como para hacer deep learning, ¿no? Entonces, pues estamos utilizando sistemas recomendadores, sistemas expertos, más del tipo simbólico que tipo conexionista, ¿vale? Pero bueno, fundamentalmente, y también programamos en C++, también porque somos un poquito ayatolas de la programación, pero bueno, hoy en día está muy de moda el Python y todas estas cosas, la verdad es que es un lenguaje muy amigable, pero en aplicaciones que tienen que ser rápidas y en tiempo real hay que ir a C++, ¿vale? Y en cuanto a las técnicas, pues sistemas expertos y cosas de ese estilo. Por ahora, cuando tengamos 1 millón de casos, pues no te digo yo que no hagamos otras cosas, pero en principio estamos ahí. A ti. ¿Qué más había preguntado él? Bueno, gracias por tu intervención y muy interesante todo lo que nos has contado. Gracias. A mí lo que me gustaría saber, supongo que habrá estudios de evaluación de los programas de interacción con robots frente a otro tipo de terapias y qué, pues, eso, qué impacto tienen o qué... Bueno, ahora mismo esto es una cosa relativamente nueva, quiero decir, esto lleva 10 años.
Ahora, por ejemplo, para que te hagas una idea, en Francia se está empezando a poner en la seguridad social, ¿vale? Este tipo de terapias. Y los resultados son muy variopintos porque, sobre todo hablando en TEA, en el trastorno del espectro del autismo, es tanta la variedad de casos, de casuísticas y que hay... Mira, yo tengo aquí, de estos mismos niños, pues hay algunos que ya los hemos descartado porque venían y se escondían en el cuarto ese que abrían la puerta, se metían dentro y se escondían en un rincón. Y no, en fin, no ha habido forma. Sin embargo, hay otros que como este niño, pues han interaccionado bien. El otro día tuvimos un caso, es que tengo como 50 o 60 horas de vídeo para procesar y solo se cogió ese trocito porque tengo un montón de curro de vérmelo todo. Pero el otro día estoy viendo uno de un niño que al principio se iba por toda la habitación, para un lado, por no sé qué, tal, pum, y entonces le lanzaron desde dentro lo de que le diera un abrazo, ¿no? Y entonces el niño algo le hizo, se acercó al robot y le dio un abrazo. Y entonces los padres que estaban dentro, llorando como dos magdalenas. Y ya le preguntó a la chica que está haciendo el doctorado que en 9 años nunca había abrazado a nadie. Ni al padre, ni a la madre, ni nada. Y de repente, pero claro, ¿esto qué es? ¿Un milagro, una coincidencia? Pues no sabemos, pero cuando funcione nosotros vamos a aplicarlo. Pero me dices, hay una estadística de que el 20% le funciona, el 80%, no te lo puedo decir, porque mi experiencia es que va a ser muy difícil hacer una estadística de esto, porque hay niños que le va a ir muy bien, hay niños que no les va a ir en absoluto, y hay otros que pasarán como este, que no hagan ni caso y de pronto les haga algo y empiecen a interaccionar con el robot. O sea, eso... Pero vamos, igual que pasa con esto, puede pasar con un perro, con un caballo, que también los hay, y, ¿sabes? No te puedo decir, es todo un mundo. Sí que es cierto que en tercera edad pues sí que hay más casuística porque funciona muy bien, porque casi todos son juegos de memoria, canciones de cuando eran pequeños. Por ejemplo, es muy útil también rezar, oraciones de cuando iba a la misa, para reforzarles la memoria, y ese tipo de cosas funcionan muy bien. Casi te puedo decir que hay un 100% de éxito, ¿no? Pero con los niños no. O sea, es que... No, me refería sobre todo en comparación con técnicas con animales o este tipo de terapias semejantes, vamos a decir. Pues están al mismo nivel, quiero decir. No te voy a decir que seamos mejores. Yo te digo que por ahora la novedad, no sé lo que durará, pero por ahora la novedad, pues al niño le apetece más estar con el robot que con el caballo. Pero antes, cuando no había robot, le gustaba ir con el caballo. ¿Entiendes? Entonces ahora es un poco novedad. Nosotros con estos niños, ya te digo, por regla general han respondido bien. Hemos tenido algún caso de ese, como sé que te he dicho, un par de ellos que se meten en el cuarto y no salen de ahí. Y otros que hacen como este, que interaccionan muy bien. Y luego los hay que al principio no hacen nada y luego empiezan a trabajar bien. Les digo que estamos en fase de toma de datos, y bueno, esto creo que nos va a llevar todavía como 6 meses de cosas. Gracias. Hola, Encarna. Hola, Félix. Hola, un Encarna. gusto escucharte y me entusiasma ver el proyecto de Elche. Sí, pues... Tenéis ahí un potencial enorme y me encanta que hayan contado con vosotros. Pues sí. Es estupendo. Bueno, aparte de por el gusto de saludar y agradecerte con el cariño con el que siempre nos tienes presente, quizá porque fueron los inicios, pero ahora tenéis vuelos propios, que me gustaría comentar en relación con la pregunta que te ha hecho el compañero, porque efectivamente, abundando en tu respuesta, Félix, el problema es que los estudios que hay sobre eficacia son bastante débiles por el problema de la heterogeneidad de la muestra y también por el tamaño de la muestra, sobre todo por el problema de tener controles
con un grado de homogeneidad suficiente como para poder asegurar, porque además a la vez están recibiendo otro tipo de intervenciones, etcétera. Quizá de los resultados más llamativos o más consistentes que se ven en algunos estudios que se están haciendo es que aumenta el tiempo que el niño es capaz de tener atención sostenida en la situación, sobre todo cuando son elementos de apoyo en intervención en comunicación, en desarrollo comunicativo, bien con el sistema de habla asignada de comunicación bimodal, en aprendizaje de signos, en desarrollo de ciertas funciones comunicativas. Lo que sí parece que es un dato bastante sólido es que la capacidad que tiene el robot para atraer la atención y mantenerla es muy potente. Y es mayor que cuando está trabajando cara a cara con el terapeuta. Es decir, no para todos los niños, hay niños que efectivamente les da miedo, no consiguen disfrutarlo, pero para los niños que no tienen esa reacción aversiva, les resulta muy atractivo. Y además, otra de las interpretaciones es que al tener menos elementos de ruido, de sobrecarga sensorial, les ayuda a focalizarse en lo que es realmente relevante, en el signo que se está enseñando, en la respuesta que se está enseñando, porque se reproduce, digamos, sistemáticamente igual que señalaba Félix, es decir, no hay elementos de variaciones en la respuesta del robot y además hay una simplificación clarísima de estímulos y le permite focalizarse. Entonces, sí parece que hay determinados elementos que ayudan a que el ritmo de aprendizaje sea mejor, pero desde luego el dato más sólido es el atractivo y, por lo tanto, el tiempo de atención sostenida en la situación de interacción entre los dos elementos. ¿Veis cómo necesito encarnar? Hombre, nos complementamos, que para eso son los trabajos de equipo. Claro, porque Hasta que si tuviera yo que decir cada uno lo que hace... Cada uno sabe de lo que sabe. Por eso, la verdad es que estoy muy contento de haber tomado aquel día la decisión de venir aquí, sí, a esta casa, a solicitar colaboración, porque, bueno, como sí, veis, y os invito a los que estáis aquí a que sigáis también con nosotros en cualquier cosa que se os ocurra. Son compañeros de viaje excelentes, ¿eh? O sea que no dudéis, si algunos animáis, que es un equipo que da gusto. Gracias, Félix, no, por gracias la presentación a ti, Encarna, y por y a todo, Pilar, que no por está toda por la aquí. Experiencia. No, hoy no podía. ¿Alguna preguntilla más? Sí, por aquí. Nada, Dime. Pues muchas gracias, Félix, por la conferencia. Ha sido muy, muy interesante para todos. Yo quería hacerte una pregunta que era un poquito más técnica, quizá, y es, por ejemplo, me ha parecido muy interesante el estudio que hacíais sobre el reconocimiento de pictogramas. Y antes has comentado pues, que trabajáis, por ejemplo, pues, con sistemas expertos. Y es, por ejemplo, en ese tipo de estudios donde se hace pues, el reconocimiento, por ejemplo, de un pictograma, ¿cómo trabajáis exactamente con esa parte? Porque entiendo que, como has comentado, no tenéis muchos datos, mucha información. Bueno, pues se van almacenando en bases de datos las intervenciones cada vez que un picto se ha evaluado bien, se lo ha visto mal, el robot se va dando cuenta. También evaluamos los tiempos de reconocimiento, es decir, lo que el niño ha tardado en identificarlo, las veces que se ha equivocado, cuáles ha confundido con cuáles, y todo eso se va almacenando en base de datos que luego se pueden tratar con los sistemas expertos. Se establecen una serie de... A ver, ¿cómo te diría? ¿Cómo se llama? Lo que cuando vas a corregir un examen, cuando haces la ficha esta de corrección. Bueno, pues, una plantilla, ¿no? Una rúbrica, ¿vale? Se establecen una serie de rúbricas para cada una de las actividades y conforme a eso se van puntuando. Y bueno, pues luego el sistema lo que hace es recomendar, porque no solo está esta de los dientes, hay más actividades, qué actividades hay que repetir, cuántas, y le puedes secuenciar una serie de intervenciones para que el sistema le vaya a cada niño le vaya llevando por un camino, ¿vale? Nosotros también tenemos, en ese aspecto, en el departamento tenemos mucha experiencia en el modelado de usuarios, ¿vale? En la parte de e-learning, ¿no? Modelado de alumnos, tenemos hecho bastantes cosas de lo que es el aprendizaje personalizado, con un sistema personalizado de aprendizaje, y entonces van un poco por ahí, ¿no? Es decir, tratar esto como una educación, una forma de llevar una educación,
y ir recomendando al terapeuta, el terapeuta en cualquier momento puede decir, no, también es una chorrada, pongo primero este otro, lo que sea. Y irle recomendando lo que son las intervenciones de cada día. Y eso es lo que por ahora hacemos. Perfecto, gracias. Nada, a ti. Pues nos queda tiempo para una pregunta más. ¿No? ¿No? ¿Seguro? Te voy a hacer yo una sobre el niño ese del vídeo que nos has puesto. Entiendo que los terapeutas están detrás de la pantalla de la pastelería y van cambiando también van cambiando el tipo de interacción según el niño va reaccionando con el robot. En cada momento van eligiendo lo que... Es que ya te digo, tengo como 50 horas de vídeo que procesar. Tenemos ahora mismo, creo que son 16 interacciones distintas que se van también adecuando a cómo es el niño. Es decir, esta, por ejemplo, de memoria, necesita que el niño interaccione táctilmente con la pantalla. Pues hay otras que no, que simplemente le van presentando animales o caras tristes y caras... En fin, depende de... Eso ya lo deciden ellos. Yo ya te digo que lo único que hemos hecho es programar las cosas que le va diciendo el robot al niño y las cosas que van apareciendo aquí en la pantalla, ¿no? Ellos van decidiendo qué interacciones son las que cogen con cada niño. ¿Y desde qué edad están esos niños? Pues yo creo que este es uno de los mayores, que son 11 años o por ahí, pero de 7, 8, por ahí, 11, por ahí más o menos. Gracias. Pues nada más, Pues creo que ya está. Muchísimas gracias, gracias Félix. a Ha sido vosotros. súper interesante. Gracias por venir. Gracias a todos por asistir. Tenemos un café fuera hasta las 12 menos cuarto, que empieza la primera mesa presencial aquí en el Salón de Actos. Así que nada, ahora podéis ir a desayunar. Gracias. Muchas gracias. A todos. Gracias, Félix. Os reitero mi invitación a todos.